Vámonos con la información. Detuvieron en la Ciudad de México a Fausto N., presunto testigo clave del secuestro y traslado a Estados Unidos de Ismael El Mayo Zambada. Un juez determinó su probable encubrimiento en el homicidio de Héctor Melesio Cuen, el ex rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa y expresidente municipal de Culiacán. Fausto N. habría acompañado a Cuen Ojeda, habría acompañado al exrector que fue asesinado a esta reunión en la que El Mayo fue privado de su libertad, convirtiéndose así en testigo de los hechos. ¿Quién es Fausto N? Aquí les platico en la siguiente nota. Fausto Ernesto fue detenido en la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México como parte de un operativo de la Fiscalía General de la República, la Policía Federal Ministerial y la Interpol. Fausto N. es cercano a la política local por su entorno familiar. Es hijo de Víctor Antonio Corrales Burgueño, expresidente del partido sinaloense de 2021 a 2023 y también de 2024 a 2025. Además, fue rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa de 2009 a 2013, mismo cargo que entre 2005 y 2009 ocupó Héctor Melesio Cuen Ojeda. Fausto N. respaldó la candidatura de su padre a una diputación federal en 2015 y luego promovió la campaña a la gubernatura de Sinaloa de Cuen Ojeda. Pese a las investigaciones en su contra, Fausto N. se mantuvo en funciones dentro de la Dirección General adscrito a la Rectoría de la Universidad Autónoma de Sinaloa, al menos hasta marzo de 2026. La Fiscalía de Sinaloa utilizó el testimonio inicial de Fausto N. para construir una narrativa preliminar sobre el homicidio de Cuen Ojeda, a quien visitó el 24 de julio de 2024 tras una cirugía. De acuerdo con la declaración, el ex rector solicitó que lo trasladara al día siguiente a una cita con supuestos abogados al norte de Culiacán. Tras una supuesta espera donde los abogados nunca se presentaron, Cuen Ojeda fue atacado por dos jóvenes en una gasolinera. Sin embargo, en octubre de 2024, la Fiscalía General de la República desmintió esta versión al comprobar que el homicidio ocurrió en la finca Huertos del Pedregal, mismo sitio donde Ismael El Mayo Zambada fue secuestrado previo a su traslado a Estados Unidos. Heraldo Media Group. Higinio Martínez, senador de Morena, recomendó a su compañero de bancada, Enrique Insunza, pedir licencia para defenderse de los señalamientos en su contra por parte de los Estados Unidos. Lo vinculan con el crimen organizado de Sinaloa, así lo comentó Higinio Martínez, quien, por cierto, podría convertirse en el próximo presidente del Senado, de la mesa directiva. El senador Insunza es un jurista de toda la vida. Ha sido juez, ha sido magistrado y ha sido presidente del tribunal. Piensa como jurista. Yo pienso como político. Si yo estuviera en una situación igual, yo político, pediría licencia. Y basándome en mis abogados, porque yo no soy jurista, defendería mi inocencia. Y huyó Alfonso Vaca, presidente municipal de Paraíso, Tabasco. Esto luego de que la Fiscalía General de la República realizó el operativo Enjambre en este municipio. El objetivo era detener a varios funcionarios vinculados a delitos como el desvío de recursos y malversación de fondos públicos. Y bueno, pues se fugó el presidente municipal antes de ser detenido. Entre algunos de los que sí fueron aprehendidos están los directores de Obras Públicas y Administración Municipal respectivamente, además del chofer del edil. Un empleado de bodega y otras dos personas aún sin identificar fueron detenidas. Y en Michoacán detuvieron a 12 integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación. Entre ellos está la hija y pareja de Heraclio Guerrero, alias el Tío Laco, jefe regional de dicho cártel. Las aprehensiones las realizaron elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional en los municipios de Tanguato y Ecuanduero. Un avión de las Fuerzas Armadas los trasladó a las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada en la Ciudad de México. Durante el operativo decomisaron 64 vehículos distintos, también armas y artefactos explosivos. Y Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Gobernación, visitó 5 municipios de Michoacán para atender las causas que generaron la violencia en esta región. También acudió a los centros de exportación de aguacate para inspeccionar los procesos y hablar con los trabajadores. En los últimos días se han
capturado a varios criminales considerados generadores de violencia en dicha zona. Y Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, visitó Buenos Aires, ya le platicamos ayer de estos elogios del director de la DEA, dialogó con su homóloga de Argentina para fortalecer el combate en contra del crimen organizado. También reforzó la cooperación en materia de seguridad con Colombia y Ecuador y tuvo un encuentro con el representante del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Todo eso como parte de las actividades de la Conferencia Internacional para el Control de Drogas. Y la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que ya no va a hablar de la revocación del visado de Andrés Manuel López Beltrán. Reiteró que durante varios días emitió ya comentarios fijando su postura, por lo que ya es un tema cerrado para ella de Andy. Así lo dijo ayer en su conferencia. Ya no voy a hablar de eso. Ya hablé, ya dije mis opiniones. He hablado como 3 veces aquí en la mañanera. Ya. ¿Tema cerrado para la presidenta? Sí, ya di mi opinión. Voy a repetir lo mismo de ayer, de antier. Y se desató un debate político entre la Cuarta Transformación y la oposición, esto en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, por la revocación de la visa de Andy López Beltrán. En la penúltima sesión de la Comisión Permanente, los dimes y diretes entre Morena y la oposición no se hicieron esperar por el retiro de la visa de Andrés Manuel López Beltrán y las denuncias en Estados Unidos de Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI. La oposición desafió a morenistas a romper sus visas en apoyo al hijo del expresidente López Obrador. Además, reiteraron que no es un asunto que afecte la soberanía nacional. Retiro de la visa de un individuo como este, de verdad como este, no es un asunto de soberanía nacional. Es vergonzoso quererles venir a decirle al pueblo de México que esto ataca la soberanía nacional. No, ataca al crimen organizado y al narco partido de Morena. Morena y los aliados no tardaron en responder. Dice que rompa la visa. Miren, aquí la rompería en este momento la especialista en pasar la charola. Dice que rompa la visa. Yo la rompería aquí, en este momento, pero no puedo con una mano. Así es que me esperaré a recuperarme. Criticaron el dispendio de Alito Moreno y presentaron un video de la lujosa casa del dirigente del PRI, a quien acusaron de estar sometidos a los intereses extranjeros. La próxima semana es la última sesión de la Comisión Permanente, conformada por diputados y senadores, y dar paso al nuevo periodo ordinario de sesiones el 1 de septiembre. Verónica Macías, Heraldo Media Group. Bueno, está el caso también del contraalmirante de la Marina, Fernando Farías Laguna, quien fue detenido ya hace unos meses en Buenos Aires, Argentina, después de que pasó por Colombia, por Florida y finalmente llegó a esconderse a ese país. ¿De qué se le acusa? De delincuencia organizada y de huachicol fiscal. Es parte principal de este entramado de huachicol fiscal que se gestó desde el gobierno federal, desde algunos sectores de la Marina, las aduanas, en fin, petróleos mexicanos, todos, una red de corrupción amplia, tremenda, que está documentada y que, bueno, pues ha habido avances ciertamente en de esas detenciones y en esas investigaciones para evitar huachicol fiscal, aunque dicen que sigue sucediendo, que no se ha acabado del todo. Es como cuando el expresidente López Obrador llegó, compró pipas para transportar el combustible, cerró algunos ductos, generó desabasto, ¿se acuerdan? Esas épocas, bueno, ya tiene tiempo, pero eso sucedió al inicio del gobierno del expresidente López Obrador y generó un problema de distribución de gasolinas. Eso hablando del huachicol tradicional, que es el robo de combustible, pinchar ductos de gasolinas para después revenderlos a las gasolineras o venderlos en la carretera. Esto estamos hablando de una operación un poquito más sofisticada que consiste en importar buques completos con contenedores de combustible de Texas,
para México, pero los hacen pasar por otro tipo de productos, aceites, la mayoría pagan una fracción del impuesto y entonces pues hacen el gran negocio, ¿no? Porque toda la gasolina que se vende en México tiene ese impuesto especial a las gasolinas. Estos, pues imagínense, quedarse todo ese impuesto por cientos de miles de litros de combustible, 600,000 millones de pesos por lo menos, dijo en su momento la procuradora fiscal, que es el negocio del huachicol fiscal. Por eso es importante Fernando Farías Laguna, que fue detenido en Argentina, será extraditado, aunque no esa es la palabra, lo expulsaron, lo deportaron por un tema migratorio, lo detuvo en el avión que lo está trasladando a México, probablemente ya está en territorio mexicano, no tenemos el último reporte, no lo ha informado la autoridad, para que lo detuviera la Interpol, tiene una ficha roja y aquí pues muchos delitos que hacer frente. ¿Por qué es importante este personaje? Además de que le ha mandado varias cartas junto con su hermano, que ya está en el altiplano aquí en México, a la presidenta Sheinbaum diciendo que ellos solos no actuaron, que hay mucha red de complicidades, incluidos los altos mandos del gobierno pasado, no solo de la Marina, Rafael Ojeda, bueno, son sus sobrinos políticos, los Farías Laguna, del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda, el exsecretario del gobierno de López Obrador durante todo el sexenio. Imagínense la gravedad de lo que estamos hablando. Sobre todo también hay suspicacias de todo este tiempo que pasó en Argentina, que pudo haber declarado ya las autoridades del gobierno de Javier Milei, que como se sabe no hay muy buena relación, que digamos, con el gobierno mexicano. Y también se dice que en esta colaboración de las agencias estadounidenses, de la DEA, sobre todo de la CIA, para ubicarlo en Buenos Aires, detenerlo y después platicar con él, pues a ver qué tanta información también le pudieron haber dado allá. Ahora, no resulta coincidencia que esta, solicitud que se había hecho de extradición de Farías Laguna fue aceptada, no como eso porque es un proceso más largo, pero sí de expulsión o de deportación de este personaje. Se hizo en el marco de este foro de la DEA en Buenos Aires, Argentina, al que acudió el secretario de Seguridad. Así que la participación tanto de las agencias de Estados Unidos en la detención y en el proceso de devolución a México fue de Estados Unidos, de la Marina, de Omar García Harfuch y se dice de la Cancillería mexicana. Vamos a ver ahora qué sucede con este personaje en México. Ya están aquí los dos hermanos, a ver qué tienen que decir y a ver hasta dónde llega esa red de complicidades, de colusión y de corrupción en el huachicol fiscal. Vámonos ahora con un resumen de la información más importante que está sucediendo a nivel nacional. Detectaron 22 intentos de trampa en la aplicación del examen de control de la Universidad Nacional Autónoma de México, realizada en la Ciudad de México. Se detectó alguna falta que llevó a la suspensión, pero tienen derecho a que se revise y que ellos, junto con las autoridades, con los funcionarios de DEGAE, revisen la causa. Si hubiera algún error atribuible a la universidad, bueno, pues entonces les será restablecido su derecho. Más de 34,000 aspirantes realizaron la prueba en la capital del país y las autoridades educativas prevén que más de la mitad obtendrán un lugar. Páginas web del gobierno federal tuvieron una caída temporal. La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones indicó que el incidente correspondió a un corte de conectividad, aunque fue una causa ajena a sus sistemas. Los portales se restablecieron luego de 1 hora y 20 minutos. Confirmaron el primer caso de gusano barrenador en Sonora. Se trata de una res en el municipio de Álamos. Sonora se convirtió en la entidad 30 con casos activos de esa larva que provocan miasis. Autoridades estatales activaron un cerco sanitario. Esta situación ocurrió a solo unos días de que el cruce Agua Prieta Douglas, Arizona, vuelva a operar tras más de un año de suspensión. 7:16 de la mañana, vámonos a una pausa, la primera. Ya saben que mientras regresamos estamos en las redes sociales, síganos y escríbanos en X, @Heraldo_TV, en mi cuenta personal, @Mario Mal, y también en Facebook y en Instagram estamos como Heraldo Televisión. Ya volvemos. Seguimos con más aquí en las noticias de la mañana del Heraldo Televisión. Gracias por continuar con nosotros. Y vamos con más información. Hugo Eric Flores solicitará licencia como diputado para participar en el proceso interno de Paz, partido político que busca consolidarse como una fuerza independiente.
Hugo Eric Flores dejará la presidencia de la Comisión Jurisdiccional de la Cámara de Diputados. Buscará la dirigencia nacional de Paz, el nuevo partido político que aseguró mantendrá una ruta independiente de Morena. Solicitará licencia a su cargo a partir del 31 de agosto, ante el empalme entre el inicio del proceso electoral y el proceso interno para definir la dirigencia nacional de Paz. El legislador, quien llegó a la Cámara como candidato externo en la alianza con Morena, aseguró que su salida no obedece a una pérdida de confianza ni a presiones políticas. No hubo ninguna instrucción, ha sido un año de colaboración con la Fiscalía. Nosotros le señalamos algunos elementos que debería de contener su solicitud. Ellos estaban en un continuo proceso, estuvieron haciendo muchas averiguaciones, diligencias. También rechazó haber obstaculizado el procedimiento de desafuero contra el senador Alejandro Moreno. Explicó que la sección instructora dejará un proyecto de dictamen sobre la admisión o no del procedimiento, pero aclaró que el juicio todavía no ha iniciado. El legislador aseguró que durante el último año hubo comunicación constante con la Fiscalía de Campeche, que fue aportando nuevos elementos a la solicitud. El proyecto que se está elaborando es admitir o no admitir a procedimiento esto. Me parece que por lo pronto ese tema de la admisibilidad o no para que inicie el procedimiento formal, ese es el dictamen que nosotros vamos a dejar preparado y que se le va a entregar con el sigilo que corresponde a esta materia a quien sea designado por el grupo parlamentario. Sostuvo que el caso de Alejandro Moreno deberá resolverse con criterios técnicos y jurídicos y no políticos. También señaló que es el único expediente vigente de declaración de procedencia en la sección instructora. Al dejar la comisión, reconoció reformas pendientes para fortalecer el régimen de responsabilidades de los servidores públicos y hacer imprescriptible el delito de corrupción. Ahora Flores Cervantes buscará encabezar a Paz, organización que define como independiente y autónoma de Morena. El sábado prevé fijar su postura y elegirá la ruta del partido rumbo a 2027. Marco Fragoso, para Heraldo Media Group. Y vamos a platicar con Sergio Gutiérrez Luna, vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados. ¿Cómo estás, Sergio? Buenos días. Estimado Mario, ¿cómo estás? Un gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Igualmente. Oye, pues a ver, vamos a platicar otros temas de la Cámara, pero empezando por este de Hugo Eric Flores, que se va de esta, pide licencia, pues, y deja como su presidencia de la sección instructora estaba al frente, pues, de esta sección instructora, y se habla de que, bueno, pues la carta de Morena, de la bancada morenista que encabeza Ricardo Monreal para estar al frente de esta sección, eres tú. A ver, cuéntanos si va o no va esa propuesta. Así es, esa se estuvo mencionando hace unos días, pues en algunos medios, en comentarios. Yo hice sondeos, planteamientos, incluso dialogué con el coordinador Monreal recabando su opinión, y uno debe de estar donde pues piense o considere que pueda ser más útil el movimiento. Yo siempre he estado en esa convicción. Creo que yo podría ayudar más continuando en la vicepresidencia, y es lo que buscaré para esta próxima plenaria que tendremos el 30 de agosto, donde los compañeros y compañeras decidirán sobre las posiciones, porque recordemos que quien decide todo esto son las diputadas y los diputados, y nos vamos a reunir el 30 previo al inicio del periodo de sesiones, y ahí vamos a decidir. Yo buscaré el apoyo de los compañeros y compañeras para continuar en la vicepresidencia de la mesa directiva, que también es muy importante por la gobernabilidad de la Cámara y un periodo que viene pues con mucha intensidad, y en la sección instructora pues habrá compañeras y compañeros que tendrán capacidad para estar ahí. Es un cargo que requiere mucha capacidad técnica jurídica, y mucha también prudencia y oficio político para pues sacar adelante los asuntos que ahí se estén dirimiendo. No, y en específico, pues de Alejandro Moreno, ¿no? El desafuero, la solicitud de desafuero que se pronunció, por cierto, escuchamos allá a Hugo Eric Flores hablar de este tema. Ese es un tema, es una papa caliente, pues, para quien llegue a encabezar esta sección instructora, claramente, ¿no? Porque está sobre la mesa, lo ha pedido Morena, y Ariadna Montiel ha dicho que sería prudente o importante que se procesara este desafuero del senador Alito Moreno. Así es, pero un poco retomando lo que decía Hugo Eric, es un tema técnico de probanza, de ver qué hay en el expediente, qué
¿Qué es lo que sucede? Recordemos que la sección instructora no es un ministerio público, la sección instructora recibe las pruebas del ministerio público, que en todo caso solicita retirarle el fuero a un servidor público por la presunta comisión de algún delito. Y esto es lo que se evalúa. La sección instructora está integrada por 4 personas, un presidente, que es Hugo Eric hasta el momento, se ve el 31, recordemos, y 3 integrantes más. 2 son de Morena, 1 es del PAN, y un cuarto es del Partido Verde. Sí. Bueno, pues ya veremos ahí qué deciden, como tú dices, la bancada, tus compañeros y compañeras ahí en el Congreso, y pues veremos quién queda al frente de esto. Lo cierto es que viene ya pues el cambio de la presidencia de la mesa directiva, ¿no? Raúl Bolaños será muy probablemente el nuevo presidente de la mesa directiva, y pues vendrán, supongo, ajustes, y además viene pues para septiembre ya el presupuesto y muchos otros temas que hay en agenda, Sergio. Así es, como recordará tu auditorio, cada año se tiene que cambiar la mesa directiva por ley, en orden decreciente de la fuerza política que tienen los partidos. En este caso le toca al Partido Verde, el Partido Verde externado, que impulsará la propuesta de Raúl Bolaños, quien fue mi compañero vicepresidente en este periodo que está concluyendo. Raúl Bolaños es una persona, la verdad, con bastante trayectoria, con mucha capacidad. Si así es elegido, yo creo que así será, hará un excelente papel, estoy muy seguro de ello, y nosotros buscaremos por nuestra parte contar con el apoyo de los compañeros y compañeras de Morena para estar ahí acompañándolo en la vicepresidencia, porque hay temas muy importantes. El presupuesto, entre otros, inteligencia artificial, el tema de regular los celulares que puedan utilizar o no los niños y adolescentes en las escuelas, el tema de seguro de gastos médicos privados, varias cosas que vienen importantes, Mario. Sí. Y luego vendrá en el 27 pues la elección intermedia, que entre otras cosas renueva la Cámara de Diputados. Muchos legisladores diputados pues van a buscar la reelección. Me imagino que es tu caso, ¿no? Para buscar otros 3 años. Hay muchos diputados y diputadas que van a buscar la reelección. Ahí está el tema de si es necesario pedir licencia o no. Ya se ha dado en el 21 y en el 24, la ley no lo establece, es más, la ley permite que se pueda contender sin licencia o no, y en mi caso particular, pues ya estaría lo que diga el partido. A ver, aquí tenemos que ser soldados de la transformación, y yo estoy en esa lógica, estando o buscando estar donde se necesite y donde se requiera. Bueno, de Monreal, digo, ya sé que hay que preguntárselo a él, pero ¿ya está también definida su reelección o no, o todavía lo está pensando? Él ha señalado que pues está viendo qué opciones, que podría ser una posibilidad. La verdad es que a mi juicio ha hecho un gran trabajo en la Cámara de Diputados. El coordinador Monreal es un hombre de Estado, alguien que además tiene muchísima claridad de que la defensa del proyecto de la presidenta Claudia Sheinbaum es lo primero, y que además se ha conducido como un caballero de la política, generando acuerdos, consensos, y eso para mí creo que tiene mucho valor dentro del movimiento. Oye, para terminar el presupuesto, ya sé que todavía no lo envía la Secretaría de Hacienda al Congreso, pero ¿cuáles son las prioridades que tienen ustedes en Morena en términos de pues el gasto público, que sabemos cada vez es más difícil asignar partidas por lo estrecho, pues el margen tan estrecho que se tiene para pues gastar el dinero, pues no, porque ya está todo muy comprometido, el pago de la deuda, programas sociales, las pensiones, etcétera, el gasto corriente? Como tú sabes, nuestro eje principal pues es el gasto social, ¿no? Continuar con el gasto que se asigna a los programas sociales, que son el eje de la reasignación o el nuevo paradigma en materia presupuestal en esta cuarta transformación, y por supuesto apoyar las obras que la presidenta ha anunciado y que está haciendo y acompañando en todos los estados. Yo creo que también tenemos que priorizar, porque se va con muy buenos resultados en materia de seguridad. Ahí no tenemos que aflojarle, Mario. Creo que vamos por muy buen camino, y es necesario pues afianzar con recursos a las instituciones que están combatiendo de manera muy destacada al crimen organizado. Ya.
Oye, y para no dejar pasar, porque pues es el tema, aunque la presidenta dice, ya no quiero hablar de eso, ya no me pregunten de las visas y de Andy López Beltrán. ¿Qué dices tú? A ver, danos tu punto de vista, porque además por el Congreso han pasado iniciativas sobre el tema del injerencismo extranjero y el tema de la posibilidad de anular elecciones si es que hay injerencismo, ¿no? Como, Andy López Beltrán está compitiendo, o va a competir, pues todavía no es formal, pero va a competir por una diputación federal. Mira, yo creo que el tema de las visas es un tema que se ha maximizado en esta búsqueda de la narrativa de la oposición, al no tener una ruta, un plan de país, al no tener apoyo social, pues buscan magnificar pequeñas situaciones para tratar de convertirlas en escándalos. ¿Qué trascendencia tiene? Pues la verdad es que ninguna política. Millones de mexicanos no tienen visa ni aspiran a visa, y eso es algo que no trasciende en las elecciones. Lo que sí hay que tener cuidado es que, como lo ha dicho la presidenta, México es un país soberano y nuestra política debe ser manejada de manera interna, pero también debe de caber en nosotros las y los legisladores la prudencia, el acompañamiento a la política exterior que ha hecho la presidenta con mucha dignidad y con mucha firmeza, tratando de no abonar a esto pues un mal ambiente en la relación con Estados Unidos, que es importantísima para México. Uh-huh. Oye, lo que planteó ayer Lili Telles de que rompan las visas los morenistas en respaldo a Andy López Beltrán, ¿qué opinas? Digo, ahí le contestó Gerardo Fernández Noroña que no puede, pero lo haría, pero no puede porque trae una mano enyesada. No, Mario, yo me pronuncio sobre cosas serias. La verdad, ese personaje, jamás haré un comentario de ella porque me parece fuera completamente desquiciado. Bueno, oye, pues estamos en contacto. Sergio Gutiérrez Luna, vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados. Muchas gracias y buenos días. Un abrazo, Mario. Gusto saludarte. Hasta pronto. 7:32. Vamos a otra cosa. Ruta 2027. Vámonos con Ruta 2027. Andrea Chávez y Cruz Pérez tienen 2 puntos de diferencia respecto a quién debería ser el candidato de Morena para la gubernatura de Chihuahua el próximo año. Esto es parte de la encuesta levantada por Question Mark Estudios de Opinión en alianza con el Heraldo Media Group, la más reciente encuesta que pues tiene toda esta información. Aquí vamos a verla. La más reciente encuesta de Question Mark Estudios de Opinión en colaboración con el Heraldo Media Group reveló un empate técnico de Morena en Chihuahua de cara a las elecciones gubernamentales de 2027. La disputa por la candidatura de Morena a la gubernatura de Chihuahua se mantiene cerrada entre Andrea Chávez y Cruz Pérez Cuéllar. 33% considera que la senadora con licencia debería ser la candidata, mientras que el 31% se pronuncia por el alcalde con licencia de Ciudad Juárez. Muy por detrás aparecen la diputada local Rosana Díaz Reyes del Verde Ecologista con 6% de las preferencias y el exdirigente estatal de Morena, Martín Chaparro, con 3% de las opiniones. Por partido, Morena encabeza las preferencias con 38% frente al 20% del PAN, que actualmente gobierna la entidad. Le siguen el PRI con 8%, Movimiento Ciudadano con 4%, el Verde Ecologista con 3% y el Partido del Trabajo con 2%. En los careos con los otros partidos, Cruz Pérez Cuéllar alcanza 43% de las preferencias como abanderado de la eventual coalición Morena, Partido del Trabajo y Verde Ecologista, con una ventaja de 22 puntos sobre Marco Bonilla, quien obtiene el 21% de las preferencias. Más atrás se ubican el cantante y actual diputado federal priista Juan Antonio Tony Meléndez con 10% y el dirigente estatal de Movimiento Ciudadano Alfredo El Caballo Lozoya con 9%. El escenario se mantiene de forma similar con Andrea Chávez como candidata de la Alianza de la 4T al obtener 41% de las preferencias frente al 22% de Marco Bonilla. Tony Meléndez alcanza 11% y Alfredo Lozoya 9% de opiniones en favor de los chihuahuenses. Heraldo Media Group. Y en otros temas, una tormenta eléctrica provocó un incendio en la terminal de almacenamiento y servicios portuarios Pajaritos en Coatzacoalcos, Veracruz. El fuego se originó en la válvula superior de la cúpula de un tanque que no estaba en operación. Personal de Petróleos Mexicanos activó los protocolos de seguridad y de emergencia y no hubo personas lesionadas. Vamos ahora con Paul Sánchez, nuestro colaborador, experto en temas de energía.
Vamos a platicar sobre cuáles son los efectos energéticos en México generados por este fenómeno de El Niño. ¿Cómo estás, Paul? Buenos días. Mario, muy buenos días. ¿Cómo estás? Gusto en saludarte. Los efectos generados por este fenómeno del Niño en el sector energético, eléctrico. Pues, Mario, la preocupación que se tiene respecto al fenómeno del Niño es que puede tener tres impactos particularmente. Uno es en materia de aumento de calor, ondas de calor que pueden requerir más energía eléctrica, y por otro lado, en un mayor impacto en los recursos hidráulicos. Recordemos que parte importante de la generación eléctrica del país pues son hidroeléctricas, sobre todo en el sur del país. Entonces ya hemos tenido años donde por sequías, por reducción de la producción hidráulica se afecta, digamos, el panorama de gestión de la energía para CFE sobre todo, y pues a más incremento, digamos, a mayor efecto del Niño que pudiera tener, pues mayor efecto puede ser también las hidroeléctricas y reducirse pues la energía que viene de ahí. Además de eso, pues como te comentaba, la onda de calor implica que ahorita, sobre todo en los países los estados del norte, pues hay más calor, hay más consumos de energía eléctrica, la gente tiene el aire prendido más tiempo, e incluso en el centro del país, en los momentos que se pone más bochornoso, la gente empieza a instalar aires acondicionados, incluso ahí en la Ciudad de México, cosa que antes no era tan común, y no está preparado ni el sistema tarifario ni las protecciones de distribución y transmisión pues para sostener ese incremento de carga a una masa tan grande como la del Valle de México. Entonces, los efectos del Niño se sienten en ese sentido, y se habla pues de que es uno de los niños más fuertes, o quizá el más fuerte que va a haber históricamente, sobre todo que va a tener ya ondas de calor importante que se están viendo en Europa, en Asia, y este efecto del Niño pues nos habla de toda la situación que hemos estado hablando del cambio climático, ¿no? El cambio climático pues está afectando, cada año tenemos, está afectando el clima, y cada año tenemos récords de temperatura. De hecho, este año es probable que rompamos el récord que se fijó el año anterior como el año más caliente que se ha registrado en los últimos 20 años, en los últimos, pues no sé, hasta que se tiene registro, los últimos 100 años. Pero eso es, lo malo es que cada año, desde los últimos 5 años, cada año es el año más caliente que se registra. Entonces, pues Mario, pareciera que vamos a tener complicaciones y la CFE podría tener sobrecargas, así como estamos viendo, y en este sentido, pues tenemos que empezar a observar inversiones en distribución y transmisión para sostener la demanda creciente de energía eléctrica que va a generar o que podría generar este fenómeno del Niño, sobre todo en el norte y la parte sureste, digamos, Tabasco, Campeche, Yucatán, toda esa zona. Oye, del lado de los consumidores, el ahorro de energía eléctrica, el tema de los paneles solares, ¿qué tanto se ha podido permear y avanzar en todo esto ya en los hogares, digamos, ¿no? Tratando de que los consumidores pudieran mejorar o ser más eficientes en el consumo de energía eléctrica. Pues Mario, curiosamente en el tema de generación distribuida es donde más se ha avanzado en los últimos años. Cada año ha incrementado en gran medida el crecimiento de instalación de paneles solares, sobre todo domésticos y de pequeña industria, pequeños comercios y pequeña industria. Es una de las políticas públicas de energía más exitosas, podremos decirlo, porque se ha permitido que cualquier persona que quiera instalar paneles solares pueda instalarlos con un trámite bastante simplificado, y en ese sentido la reforma energética del 2024, que ya digamos que se ha publicado su legislación secundaria en el 2025, permite que se sigan instalando paneles solares de esa manera, e incluso incrementó la capacidad para algunos paneles, pasando de 0.5 megawatts como límite a 0.7 megawatts, es un incremento de 200 kilowatts. Es un incremento de 200 kilowatts de capacidad, entonces es muy útil para el autoconsumo, sobre todo de pequeñas instalaciones eléctricas que pueden ser grandes hogares o que pueden ser pequeños comercios. Entonces es una de las políticas públicas más exitosas, y pues nunca está de más cambiar los focos, cambiar los refrigeradores si tienen más de 10 años, cambiar los aires acondicionados si tienen más de 10 años, para que sean más eficientes, y pues eso permita reducir los consumos eléctricos. Buenísimo, pues gracias como siempre, Paul, te mando un abrazo, buen jueves.
Buen jueves, Mario. Te mando un abrazo en la auditorio. Hasta la próxima. Cambiamos de tema. Ya está lista Nayara Yunes con el pronóstico del clima para este jueves. Buenos días, Nayara. Buenos días, Mario. Feliz jueves para ti y para todos los que nos están acompañando desde casa. Vamos a ver cómo estará el pronóstico este jueves 20 de agosto. Empezando por la Ciudad de México, la temperatura a las 9 de la mañana será de 17 grados con una jornada despejada. A las 2 de la tarde con 23 grados y a las 6 de la tarde con 20 grados. La radiación UV será baja. Pasando al Estado de México, 15 grados a las 9 de la mañana. A las 2 de la tarde con 21 grados y a las 6 de la tarde probabilidades de lluvias con 16 grados. La radiación UV también será baja. Ahora pasamos al norte de la República Mexicana. Empezamos por Baja California, que tendrá hoy una temperatura máxima de 31 grados y una mínima de 22 grados, cielo despejado. Yendo a Chihuahua, el termómetro oscilará entre los 35 y 19 grados y el Nuevo León 37 con una mínima de 22. Pasando al centro de México, Guanajuato estará entre los 28 y 13 grados. En la Ciudad de México 27 y una mínima de 14 grados. Puebla 26 y descenderá 12 y Morelos 29 con una mínima de 17. Y yendo al sur de la República, Tabasco 35 y una mínima de 25, Quintana Roo con 33 grados y una mínima de 26 y Chiapas con probabilidades de lluvias con 27 y una mínima de 18. Hasta aquí la información, Mario, regreso con... Muchas gracias, Nayara. Buen jueves. Vámonos a una pausa, 7:42 ya, tiempo del centro de México. Y vamos a la pausa, síganos en las redes, ya saben que estamos en @heraldo_tv, en X y en Instagram y en Facebook como Heraldo Televisión. Regresamos. Vamos con los indicadores financieros presentados por Value. La tasa de interés interbancaria a 28 días se mantuvo sin cambios para ubicarse en 6.75%, mientras que los CETES a 28 días bajaron 0.25 puntos y se ubicaron en 6.15%. El índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores se situó en los 63.999 puntos con una subida de 0.10%. El FTSE Viva alcanzó los 1.290 puntos con un incremento de 0.02%. En el ámbito internacional, el Dow Jones se ubicó en 53.463 unidades con un aumento de 0.22%. El Nasdaq subió 0.16% para alcanzar 26.331 unidades y en Brasil Bovespa aumentó 0.90% a 167.830 puntos. En el tipo de cambio, el dólar al menudeo bajó 0.34% para cotizar en 17.41 pesos. Al mayoreo disminuyó 0.70% a 16.94 pesos, mientras que el dólar fix cayó 0.61% a 16.95 pesos. El euro subió 0.15% y se vendió en 19.79 pesos y la libra esterlina bajó 0.22% para ubicarse en los 23.06 pesos. En el mercado accionario mexicano tuvimos algunas alzas destacadas. Grupo Financiero Inbursa subió 3.37%, Coca-Cola FEMSA avanzó 2.77% y Peñoles 2.64%. Pero también hay caídas importantes. Fibrat 14 cayó 12.28%, Grupo Vasconia 6.32% y Anheuser-Busch 4.70%. Estos fueron los indicadores financieros más importantes del día presentados por Value. Vamos con más temas económicos y financieros. Ya está aquí Roberto Aguilar, mi querido Robert. Buenos días. ¿Qué tal, Mario? Muy buenos días. El rendimiento de los bonos de la deuda de Estados Unidos volvió a subir y se diluye el efecto temporal de este rescate sorpresivo que ayer anunció el gobierno de Estados Unidos mediante el aumento de la recompra justo de estos bonos, y la deuda pública de Estados Unidos toca un máximo de 40 billones de dólares. Un poco para ponerlo en contexto, Mario, México tiene 1.2 billones, o sea, es 40 veces más la deuda de Estados Unidos. El petróleo
sube a $93, esto a partir de nuevas amenazas del presidente Donald Trump. Y en tiempos extras, Estados Unidos y Canadá anuncian un acuerdo comercial que es preliminar para bajar a 25% los aranceles al acero y el aluminio, y para los automóviles pasaría de 25 a 15%, pero esto abre la posibilidad de que México también pueda negociar o renegociar más bien estos aranceles que aplica Estados Unidos. Y bueno, las acciones de la farmacéutica Moderna subieron 150% ayer, después de que su vacuna personalizada contra el cáncer superara los resultados de la fase 3. La vacuna podría estar disponible en 2027, pero ahora, viendo los mercados, está cayendo casi 19% las acciones de esta compañía. El tipo de cambio cotiza en 16.96 pesos por dólar. Hoy se publica la minuta de la última reunión del Banco de México, y bueno, pues también atentos porque se dieron datos, Mario, que también fueron sorpresivos sobre la caída, una de las caídas mayores en los últimos años de las ventas de Walmart en Estados Unidos, lo que también preocupa por el tema de la incidencia que pudiera estar dándose ya de la inflación en las decisiones de consumo en Estados Unidos. Buenísimo, Robert, muchas gracias, buen jueves. Gracias, Mario, muy buenos días, y las finanzas nos harán libres. Vámonos del otro lado del estudio con Gerardo González y los deportes. ¿Qué nos tienes, Gerardo? Buenos días. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Excelente mañana, mucha información deportiva y arranquemos con lo que fue la portada del Heraldo Deportes con una palomita, por supuesto, y con muchos aplausos porque al menos Armando La Hormiga González, el delantero mexicano, parte rumbo a Grecia. Esta es la información, por supuesto, que se da a través de esta portada, en donde el mexicano ya tiene un acuerdo, incluso ya viajó. Ahorita veremos un poquito las imágenes de lo que ha sido la partida del delantero mexicano al fútbol europeo, que sí puede ser una apuesta muy arriesgada, ¿no? Pero que al final de cuentas es ir a Europa, incluso deja la cuestión de salarial, por así decirlo, y que prefiere cumplir el sueño y tener una mejor proyección. Atención, porque se fue en $10 millones más variables, prácticamente un 10% que se quedó la carta el equipo del Guadalajara. Y enhorabuena para el Guadalajara, que exporta un delantero más, y por supuesto enhorabuena para Armando La Hormiga González. Y dentro de otras noticias en el fútbol mexicano, el América ya tiene prácticamente cerrado al atacante colombiano Miguel Borja. La directiva azulcrema llegó a un acuerdo con el Al Wasl de Emiratos Árabes Unidos por el exjugador de River Plate y mundialista con Colombia. Borja ya se encuentra en nuestro país, llegó ayer por la tarde-noche y hoy se presentará en Guapa para finiquitar su transferencia. Dentro de todo esto, recordemos que ese fichaje se le cayó a la directiva de Cruz Azul justamente en diciembre. Estuvo 26 días y ahora el conjunto azulcrema se hace de sus servicios. En otras noticias, el Atlético de Madrid inició la Liga de España venciendo 2-0 al Málaga. Sin embargo, Obed Vargas no fue parte de la convocatoria pese a jugar minutos importantes durante la pretemporada. Se habla que podría salir a préstamo en algunos de los siguientes equipos, como el Getafe, el Deportivo Alavés, Valencia, Sevilla o el mismo Feyenoord en Países Bajos. Ante el mismo futbolista argentino, Julián Álvarez, tampoco fue convocado y también parece que saldrá del equipo colchonero. Dentro de otra información con tenis, Nick Kyrgios fue suspendido indefinidamente en el marco del programa de antidopaje de tenis. Anunció la Agencia Internacional de Integridad del Tenis. Esta medida se produce tras un control de antidopaje realizado el 22 de junio de este 2026 en el torneo de Mallorca. Ahora vámonos al deporte rey, al deporte de béisbol, porque se encuentra en la mejor etapa, porque también los Pericos de Puebla dieron la sorpresa al pelear 3-5 a los Diablos Rojos de México, el bicampeón de este torneo, el primer duelo de la serie de la zona sur en los playoffs de la Liga Mexicana de Béisbol, y hoy se juega el segundo encuentro nuevamente al estadio Art Helu. Hasta aquí la información, Mario. Vamos rápido con el entretenimiento. La nueva tendencia de baile, conocida como farmear aura, ya tiene convocatorias masivas en la Ciudad de México. La primera es este sábado a las 15 horas en el Ángel de la Independencia. El domingo también a las 15 horas, las batallas se realizarán en el Parque México, ubicado en la colonia Condesa. El premio para el primer lugar es de 300,000 centavos. Con esto nos despedimos. Muchas gracias por habernos acompañado este jueves aquí en las Noticias de la Mañana.
Yo soy Mario Maldonado. Ya saben que mañana nos escuchamos primero en la radio, tempranito a las 6 por el 98.5 de FM y luego aquí nos vemos a las 7. Muchas gracias, buenos días y quédense aquí en El Heraldo Televisión.